Ok, Asael, ahorita vamos a continuar, por favor. ¿Sí me escucha, profe? Sí, sí te escucho, Asael. Ok. Vamos a esperar a que lleguen otros más y ahorita seguimos con la clase. ¿Hasta ahorita, Asael, alguna duda con la clase? No, profe, por el momento no. ¿Y qué te parecieron las actividades? ¿Tuviste alguna duda para realizarlas? Bueno, sí estuve batallando mucho en cuestión de lo de los conceptos, Ajá. porque no los hallaba, los buscaba por la materia de cronometría y no me salía la definición que yo quería. Y Ajá. luego lo buscaba por la estadística y se apegaba más o menos a lo que quería entender. Ah, ok, perfecto. ¿Y con cuestión Sí. de plataforma, no batallaste? Bueno, en la plataforma cuando envié lo de los conceptos, al momento de querer enviar, me aparecía primero lo de la actividad, lo del archivo de la actividad que envió y luego ya me aparecía mi documento de la tarea. Ajá. Ahí no sé si, por ejemplo, elimino el del archivo de donde usted puso la tarea, Uh-huh. si lo elimino, no pasa nada porque así lo eliminé y nada más envié el mío. Pero Ah, ya ok. cuando quise volver a entrar a Classroom y buscar la actividad, ya no me apareció. Ah, ok, sí, porque lo eliminaste. Mira, Sí. de hecho, van a tener un ejercicio también similar ahorita que termine la materia. Pueden ir a checar su plataforma y van a encontrar igual el día de hoy 2 actividades y una muy parecida también a la anterior. De hecho, yo creo que van a ser una constante porque, como les dije, me interesa ver que también interactúen entre ustedes para que sus conceptos se afiancen todavía más y pues puedan hacerse entre ustedes críticas constructivas. De hecho, se los diseñé de modo que, por ejemplo, los conceptos ustedes pudieran contestarlos ahí mismo, ¿sí? Hay la opción para que ustedes mismos los contesten ahí y ya no haya necesidad de que hagan otro archivo y que puedan trabajar doble. Sí, nada más Okay. lo escriben sobre ese concepto, nada más sí les recomiendo que cada que hagan algo, ¿verdad? Como ahorita estamos en un periodo, digamos, de novedad, cada que hagan algo, verifiquen que haya quedado grabado y ya, o sea, no hay ningún problema. Okay. Por favor, les encargo su presente para, exactamente, muchas gracias, para poder tomarlos en cuenta. Yo creo que nos faltaría entonces ahorita, Stephanie, o alguna otra persona más que se vaya a conectar, pero ya pasaron 4 minutos, entonces yo creo que vamos a seguir nosotros y ahorita que se sigan adhiriendo a la clase, permítame. Bueno, ahorita la tecnología ha sido bastante benévola con nosotros. Ok. Vamos a seguir entonces. Nos quedamos entonces que los modelos o las hipótesis, como les decía, o las teorías, pues no necesariamente van a tener correspondencia con las variables teóricas y los datos que hace un momento les comentaba. Estamos en un periodo y vaya que no quisiera ocupar ese término que dijeron por ahí de que nos viene como anillo al dedo, ¿verdad? Porque claro que no está bien, pero es un buen momento o es un momento histórico, ¿verdad? Para que ustedes se den cuenta que muchos de estos modelos que anteriormente pues estaban diseñados para hacer predicciones, pues van a tener que ser cambiados, desechados, ¿verdad? Porque las circunstancias, los datos están cambiando
se están adaptando a una nueva realidad. Entonces, como les decía, ahí tienen ustedes mucho campo de oportunidad para que ustedes propongan en sus trabajos, ¿verdad? Para que ustedes analicen de modo que este modelo que ustedes vayan a proponer o vayan a modificar o vayan a plantear sea un modelo que incluyan, ¿verdad?, las nuevas circunstancias, los nuevos datos y que obviamente les plantee el resultado al cual ustedes quieren llegar de acuerdo a la actividad a la que se esté refiriendo, ¿verdad? En este caso, nos dice aquí, y de igual manera, para poder ponerlo a lo mejor en otras palabras, ¿puedes por favor, Jennifer, leerme el último inciso, el último icono, por favor, donde dice los parámetros? Sí, los parámetros estimados no varían aunque se alterase el orden de las observaciones. La distribución atemporal sigue siendo la misma. Sin embargo, si se produjera un cambio en el orden de las observaciones, afectaría las tendencias y ciclos subyacentes. Muchas gracias, Jennifer. Bueno, ¿qué es lo que nos dice? Parámetros. Bueno, parámetros son aquellas, como les digo, aquellas cuestiones, aquellas observaciones estimadas o deseadas, en este caso de algún tipo de modelo. Recordemos que los modelos son información atemporal, ¿sí? No tienen, digamos, no aplica para tal época, tal temporada, etcétera. Sí, es un modelo que es atemporal, que aplica, digamos, para un proceso en sí más que para el tiempo. Ahora bien, nos dice aquí que los parámetros no se alteran o no se ven alterados o el modelo no se altera si se alterara el número de las observaciones. ¿Qué es lo que se altera entonces si en algún momento dado cambian esas observaciones? Entonces, lo que se altera aquí no es lo que ya está, es lo que sigue, que en este caso serían las tendencias y ciclos subyacentes, ¿sí? Eso es lo que alteraría y es lo que estamos hablando. Sí, probablemente ahorita nos manejemos con un modelo determinado para X tipo o etapa de producción, para X proceso o procedimiento. Sin embargo, estos mismos datos aplicados a este modelo donde las variables se han modificado, ¿verdad? No nos va a servir, vamos a tener ciclos muy distintos a los que ya veníamos manejando. Esto es lo que nos dice este último punto. Ahora, a ver, vamos a ver. ¿Alguno de ustedes tiene alguna duda o algo que quieran aportar? Vamos a ver, conocemos. Cicle esto. Ok. Entonces, como les comento, chicos, hasta ahorita tenemos ya claro lo que es el concepto de univariante. Entonces, hasta ahorita lo que hemos visto es que estamos viendo un análisis univariante. ¿Quiere decir de cuántas características, Ismael? Al decir univariante, ¿de cuántas características estamos hablando? Ismael. Mande. Cuando estamos hablando de univariante, ¿de cuántas características estamos hablando? De varias, de las que sean, ¿no? No, acuérdense. El prefijo uni nos está diciendo, de hecho, ya el número. Uni de uno, de único. O sea, estamos analizando un análisis de una sola característica de series temporales. Ustedes me van a decir, bueno, ¿por qué una sola variante, etcétera? Lo vamos a ver en el siguiente punto. Asael, por favor, léeme la primera viñeta, por favor. Ok, dice 3.2. Procesos estocásticos. Se define como una familia de variables aleatorias que dependen de una variable determinista. En este caso, el tiempo. Ok, gracias, Asael. Bueno, como les estaba comentando ahorita y en el que le estaba preguntando también a Ismael, ¿a qué se refiere con univariantes? Entonces estamos hablando de una sola variable, de una sola característica. ¿Por qué? Porque la otra característica nos viene dada por
el tiempo. Tenemos dos variables, ¿sí? Que están correlacionadas, que es el tiempo, que en este caso es determinista, es la que nos va a determinar lo que es, o sea, que sería nuestra variable independiente, y nos va a determinar una variable independiente que sería una variable aleatoria. Ahora, se define proceso estocástico, otra vez estamos hablando de aleatoriedad. Es decir, que para cada valor de t o de tiempo que se elija, tendremos una variable aleatoria distinta con forma similar, pero distinto valor. ¿A qué se refiere? Vamos a ver enseguida algunos ejemplos para que ustedes sigan teniendo muy en claro a qué se refiere. Lo vamos a ver de esta manera algebraica. Nos dice que toda sucesión X, T, W, W se refiere en este caso al evento específico, ¿sí? Del cual T, el tiempo, ¿verdad? Pertenece a una, digamos, proceso de tiempo, una longitud de serie, como lo habíamos estado hablando. La T minúscula a lo mejor quiere decir el rango digamos, de cada qué tanto tiempo estamos nosotros tomando datos. A lo mejor estamos tomando datos cada 5 minutos, que esa sería la T, ¿verdad? Que pertenece a una serie de tiempo, que pertenece a lo mejor a un periodo de 2 horas, de 3 horas, etcétera, y que a su vez W, que es una pequeña, un pequeño elemento de esa muestra, pertenece a una muestra universal, ¿sí? Dice, es un proceso estocástico, nos dice la sucesión, o sea, todo lo que les acabo de explicar, es un proceso estocástico o aleatorio, sí, para cada t de tiempo, ¿verdad? O para cada lapso entre dato y dato, pertenece a una serie de tiempo, una longitud de tiempo, en donde esta sucesión es una variable aleatoria, ¿verdad? Recordemos que cuando estamos hablando de, por ejemplo, si nos estamos trasladando nuevamente al álgebra, cuando hablamos de una f de x o una función en x, etcétera, estamos hablando también que es equivalente a los valores de y, es decir, a la variable dependiente. En este caso, la variable aleatoria está mostrada por la variable, o está, digamos, condicionada por la variable independiente, que en este caso es la determinista del tiempo, ¿sí? Ahora, nos dice aquí, si el tiempo, o el rango del tiempo, 1, 2, lo que sea, el proceso estocástico, nos dice que, o la sucesión que nosotros estamos estudiando, nos dice que el tiempo pertenece, como les digo, a una sucesión a una longitud, una serie de tiempo, es justamente una sucesión de variables aleatorias. Vamos de nuevo. ¿Qué quiere decir? Que esta xt, ¿sí? Depende de esta t, que es el tiempo, o el rango de cada, o el dato en sí, mejor para mejor entendido, en función del tiempo, o sea, cada 5 minutos, cada 5, 5, 5. Entonces, el resultado que dé a partir de este dato, que en este caso, de esta variable determinista, que es el tiempo, nos va a decir, o nos va a dar la sucesión de variables aleatorias, que es esta sucesión. Y nos dice, y en tal caso hablamos de un proceso estocástico de tiempo discreto. O sea, todas estas variables de valores en Y, o de valores dependientes, o de procesos estocásticos, nos va a dar por resultado un proceso, ¿sí? ¿En qué? En una serie de tiempo. Cada dato que nosotros tenemos está incluido en un proceso de variables aleatorias y deterministas. ¿Cuál es la variable determinista? Es el tiempo, es el que no cambia, que influye a la variable aleatoria. Y todo ese conjunto de variables aleatorias, a su vez, forma parte de un proceso estocástico. Nos dice cuando t, que es la serie de tiempo, es un conjunto continuo, o un intervalo, como les decía, entonces hablamos de un proceso estocástico de tiempo continuo. ¿A qué se refiere con continuos y discretos? ¿Sí? Perdón. Como su nombre lo dice. Si nosotros lo vemos desde la perspectiva tiempo, ¿sí? El tiempo, digamos, es una variable continua. ¿Qué quiere decir? Que puede tomar, digamos, cualquier valor.
a las 5:1, a las 5:10, etcétera. Si nosotros estamos hablando de variables, en este caso, estas observaciones de XT o variables dependientes o dentro del proceso estocástico, estamos hablando de tiempos discretos, que quiere decir que tienen, digamos, tienen un parámetro, tienen una división, ¿sí? Tienen una continuidad, sí, porque cada uno de ellos obviamente forma parte de un proceso, pero digamos que cada uno tiene un valor determinado o específico. En cambio, el tiempo es un valor continuo, ¿sí? Genera una continuidad en el tiempo. No sé si me expliqué en este concepto. Ahora bien, los puntos que vienen aquí abajo nos van a dar a lo mejor una perspectiva un poco más amplia de lo que les estoy diciendo. Nos referimos a T minúscula obviamente, como el índice, como el que nos va a dar la pauta, el cual es interpretado como el tiempo o el paso del tiempo. Cada 5 minutos, como les vengo diciendo, cada 10, cada hora, cada semana, cada día, etc. Al conjunto T mayúscula, se le llama conjunto índice o espacio del parámetro o serie del parámetro, ¿sí? A lo mejor estamos haciendo estamos tomando datos cada día, cada 5 minutos, cada 10, cada hora, dentro de un término de 2 días, de una semana, de un mes, etc. Ahora bien, ya XT, que se refiere, bueno, hay 3 maneras de algebraicamente entenderlo. XTW o XDT o XT, o sea, X en función del tiempo, o XT en función de cada evento, ¿verdad? Como el proceso, como el estado del proceso en el tiempo T, los cambios en el valor XT reciben el nombre de transiciones entre sus estados. Es decir, un proceso estocástico contiene transiciones entre sus estados. Y esos están dados, nuevamente lo vamos a decir, por una variable aleatoria, la cual está representada por una X de T, una XT o una XT de W, que es digamos, un elemento específico de la muestra. Y nos dice aquí, y al conjunto de todos los valores posibles que las variables aleatorias XT pueden asumir, se le llama espacio de estado. Es decir, si nosotros tenemos 20 transiciones en una serie de tiempo, entonces todo ese conjunto de las XT o de los valores para Y o para XT o para la variable dependiente, a todo eso se le llama espacio de estados. Y cada punto de eso se le llama transiciones entre sus estados. Con esta información vamos entonces a decirlo de otra manera. Es decir, un conjunto de transiciones se les llama espacio de estados. Un conjunto de tiempos o de paso, de acuerdo a lo que estamos aquí leyendo la información, se le llama espacio de parámetro o serie de tiempo. Todo esto entra dentro de un proceso estocástico o aleatorio, ¿sí? Ahora bien, por favor, entonces, vamos a hacer una recapitulación. Por favor, Jennifer, dime entonces, ¿cuál sería nuestra variable determinista? O la que no cambia. La variable determinista o que no cambia es el tiempo. Así es, exactamente. Ajá. A ver, ¿y qué más entendiste de este proceso estocástico? Tiene una variable determinista, que es el tiempo, y la otra variable, ¿de qué manera es? El espacio. Sí, sería más bien transiciones, como lo quieras llamar, transiciones, o una XT, o una XT, o una variable dependiente, ¿sí? Entonces, estamos obviamente viendo de nuevo los elementos del proceso. Tenemos tiempo, que es determinista, tenemos aleatoria, que es en este caso las transiciones o las XT, si lo queremos ver de modo algebraico, ¿verdad? Y todo esto forma
parte de un proceso estocástico, ¿sí? En donde tenemos espacio de estados o transiciones, ¿verdad? Que son los valores en Y, que se le llaman espacios de estado, y en este caso los valores en X o en el tiempo se les llama espacio de parámetro. Ok, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Muchas gracias, Jennifer. Les recuerdo, por favor, que todos pongan su presente para que no haya ningún problema en las asistencias. Aquí viene un ejemplo. Nos dice, en un intervalo de tiempo determinado, por ejemplo, 1 hora, ustedes pueden estudiar el comportamiento, por ejemplo, de llegadas mediante la definición de la variable aleatoria. Nos dice aquí, por favor, Asael, ¿lees el resto del problema o del ejemplo? Ok, dice, si la cantidad de ventas que se han registrado en el supermercado en 1 hora, si en una vez de 1 hora conseguiremos 2, es claro que el número de llegadas tiende a ser mayor y por consiguiente la distribución de probabilidad de esta nueva variable aleatoria será distinta a la anterior. Esto nos lleva a decir que para cada tiempo se tendrá una nueva variable aleatoria, generalmente distinta, y por lo tanto una forma muy natural de controlar nuestro estudio es definiendo una familia de variables aleatorias, las cuales dependen de una variable determinista que es el tiempo. En situaciones como esta, decimos que estamos trabajando con un proceso estocástico. Muchas gracias, Asael. ¿Qué fue lo que entendiste, por ejemplo, de este ejemplo? Pues sería de que, a ver, permíteme. Que el número de llegadas tiende a ser mayor por consiguiente. Eso quiere decir, por ejemplo, que siempre va a ser mayor, digamos, un número. A ver, Más o déjame, menos. te auxilio. A ver, Sí, entonces, por favor. estamos hablando aquí de ¿cuál sería en este caso nuestra serie de tiempo o nuestra serie, o nuestro parámetro del proceso? 1 hora. 1 hora nos dice también que Sí, pueden igual, y si consideramos pudieran ser 2. Ok, perfecto. Muchas gracias, Ismael. Por ejemplo, entonces, ¿cuál sería nuestras transiciones? O nuestras variables aleatorias en este caso. ¿Estará representada por qué? sería la de tiempo. Esa sería la determinista. O sea, por ejemplo, Ok. agarras un periodo de 2 horas y te agarras a checar cuánta gente entra en esas 2 horas en Las determinado espacio. ventas. En este caso serían, lo que estamos registrando aquí, ¿sí? La cantidad de ventas, exactamente. Entonces nuestra variable aleatoria sea la cantidad de ventas. ¿Por qué? Porque tenemos dos horas, las cuales nosotros pues sabemos bien, digamos, la dimensión, 2 horas son 120 minutos, etcétera. Todo lo que conlleva en segundos y demás. Pero lo que no tenemos claro es cuántas ventas se van a hacer en esa cantidad de 2 horas. Lo que, por ejemplo, decías a él, dice, bueno, si en 1 hora, si estamos hablando a lo mejor de las primeras horas de la mañana en un supermercado, podemos decir, bueno, ahorita en esta hora las ventas estuvieron a lo mejor un poco bajas, pero esperamos que para las siguientes horas o para la siguiente hora las ventas suban. Sí, a lo mejor ahorita tuvimos pocas ventas, pero para la hora pico ya vamos a tener más ventas. Caso contrario, en las últimas horas ya en las horas de cierre prácticamente. Sabemos que conforme se vaya acercando la hora de cierre, pues lo más natural es que las ventas vayan disminuyendo, ¿no? Los supermercados tienen, de hecho, ellos ya un modelo contabilizado de cuántas o de la hora más o menos en las que se presentan la mayor cantidad de ventas. Por eso, si ustedes se dan cuenta, supongamos un ejemplo de
Chedraui o de Soriana o cualquier o la tienda, por ejemplo, del Sol, que ahorita que se me viene a la mente. ¿Qué pasa con las cajas, chicos? Por ejemplo, si ustedes van temprano, a las 10 de la mañana del Sol, entre semana, ¿cómo ven ustedes? Bueno, los que han llegado a ir a esas horas, ¿cómo ven ustedes las cajas? ¿Están llenas? Libres. Sí, Libres. son libres. ¿Y están todas las cajeras? No. No, están unas 2, 3 probablemente. ¿Y qué pasa los fines de semana por ahí de las 5 o 6 de la tarde? Un sábado, por ejemplo. Bueno, o qué pasaba, ¿verdad? Sí, están llenas. Están llenas. ¿Y cuántas cajas están abiertas? 16 o depende qué tienda sea. Pero por lo regular, digamos que la mayoría de las cajas, ¿no? Si no es que todas. Ajá. Sí. Ok, entonces, porque ellos ya tienen un modelo en donde te dicen, no, mira, a lo mejor para tal hora no vamos a necesitar todas las cajas abiertas y no vamos a necesitar tantos cajeros, por lo tanto, pues no tiene caso que le pagues si son 10 cajas, no tiene caso que le pagues a 10 cajeros, ¿verdad? Si no se van a ocupar todos. Mejor prográmalos de modo que para cuando estén o los días picos, por ejemplo, quincenas o fines de semana, ¿verdad? Que la gente aprovecha a hacer sus compras, haya más cajas disponibles y obviamente pues mayor cajeros y así pues les paga lo justo a cada quien de acuerdo a las necesidades de la tienda. Bueno, en este caso entonces, como lo vimos, nos tenemos que nuestra variable determinista pues es el tiempo, obviamente, porque ya sabemos, ya lo tenemos contabilizado, ¿verdad? Lo que no sabemos es cuánta gente nos va a llegar, que es la variable aleatoria. Entonces, todo esto se arma un proceso de estocástico, como nos dice aquí al final. Cada vez que nosotros tomamos un dato, cada venta que nosotros registremos, entonces es una parte, o como lo decía en la filmina anterior, es una transición de un conjunto de transiciones o de proceso. En cambio, cada tanto tiempo que se utilice o que nosotros registremos entre una venta y otra, ¿verdad? A lo mejor no van a ser cada 5 minutos, a lo mejor van a ser cada 10, etcétera, pero todos esos registros de tiempo, que es nuestra variable, vuelvo a repetirlo, determinista, todo eso forman parte de los datos que están registrados en una serie de tiempo. La serie de tiempo, ¿cuánto dura? Bueno, bien lo dijo Ismael, entre 1 hora o como dice aquí el texto, considerando a lo mejor 2. ¿Sí? Entonces, ya vamos aplicando estos términos a un ejemplo de la vida real. ¿Sí? En este caso, las ventas en el supermercado. Y ya vimos también, a su vez, qué beneficios o qué, digamos, a qué información nos lleva, ¿verdad? El registrar las ventas de acuerdo a la hora, ¿verdad? En este caso, a lo mejor le va a servir al gerente de la X tienda a programar los horarios de cada caja, y bueno, en este caso de cada cajero, y el número de cajas que estén abiertas dependiendo del horario, ¿verdad? Y esto, pues obviamente, no es lo mismo pagar a lo mejor 3 cajeros en un determinado tiempo que pagar 10 y que nomás se ocupen 3 cajas. Entonces, ahí estaríamos teniendo una salida de efectivo o una oportunidad de ahorro, si ustedes lo quieren ver de esta manera, ¿verdad? En una cuestión administrativa o económica. Entonces, ya vamos aterrizando, chicos, en una manera más práctica de utilizar estos modelos y para qué nos sirven. Ahora bien, vamos a ir con otro ejemplo. Esto es un ejemplo teórico, vamos a ir con un ejemplo un poco más práctico. ¿Qué es lo que vemos aquí, Jennifer? A ver, estoy haciendo zoom porque no alcanzo a ver. Sí, sí, lo que viene en azul, si quieres, en letras azules. Bueno, dice que es la evolución del mercado de valores y Ok, cada está en línea. inglés. Sí, dime. Está en inglés. Es que veo. Ah, sí, sí. Ok.
Mira, por ejemplo, cada una de las gráficas que vienen ahí por colores se refiere a ganancias, precios, Ah, sí. dividendos y rangos de interés. ¿Sí? Aquí viene el año, nuevamente, nuestro variable Ujú. determinista. Y aquí viene, pues en este caso, dice Real S&P Stock Price Index. O sea, digamos que es un índice de los precios entre ganancias, dividendos, ¿sí? Las cantidades más o menos de ganancias. Dice aquí, rangos de, y acá en esta parte también tiene otra variable que es el rango de intereses. Entonces, cada una de las gráficas de cada color obedece obviamente a las ganancias, en este caso dividendos, y también obedecen al rango de en este caso es intereses. Ok, entonces ustedes pueden determinar, por ejemplo, del 1970, si es no, 1870 al Ujú. 2010, cómo se comportó toda cada una de estas conceptos, precio, variable, dividendos, etcétera, durante el transcurso de este tiempo. Nuevamente, nuestro factor determinista. Pero ustedes no tienen manera de saber, tal vez por un modelo sí, pueden saber, pueden hacer predicciones de acuerdo a modelos, pero lo que no pueden saber con exactitud es qué forma va a tomar esa gráfica. Hacen aproximaciones, se toman decisiones, pero al final de cuentas todo lo que está aquí registrado es, digamos, en base a experiencia. ¿Qué quiere decir? Entonces, tenemos obviamente nuestro factor determinista tiempo y en este caso, ¿cuál sería nuestra variable aleatoria, Ismael? Nuestra variable aleatoria sería pues, ¿Tenemos manera de saber los precios? mm, pues, Dentro manera de... de saber los precios. Ajá. Pues ahí dice que va elevados. Bueno. Eso digamos que ya es un rango histórico. Es una Ah, serie de tiempo histórica. Ya pasó. ajá. Pero, por ejemplo, si nosotros nos ponemos en 1930, ¿tendríamos manera de saber cómo se iba a comportar en el 2010 el precio? Este, se me hace que, pues con los años antes, no, se me hace que no. Exactamente. Bien lo dices tú, se pueden hacer predicciones y Ujú. aproximaciones, mas no puedes asegurarlo porque aparte intervienen en una evolución del mercado de valores, chicos, como ahorita lo estamos viendo, intervienen muchos factores socioeconómicos, políticos, etcétera, y en este caso hasta cuestiones de salud, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿pueden hacerse aproximaciones? Sí, sí pueden hacerse. Predicciones en base a eventos pasados, pero no puedes tú asegurar digamos, esta está cada 20 años, me parece, sí, cada 20 años, un periodo de 20 años, no puedes asegurar cómo vas a estar tú o cómo va a estar el mercado de valores en los próximos 20 años. Por lo tanto, estás dentro de un proceso estocástico. Ahora bien, vamos a ver el siguiente. Ya vimos lo que es univariante, vimos lo que son en el temporales o series de tiempo, y vamos a ver ahora el concepto de estacionarios, chicos. Ya nos queda un poquito de menos de tiempo. Ahorita vamos a ver rápidamente. Ok. Entonces, por favor, Ismael, ¿me lees por favor el primer viñeta? Dice, proceso estocástico estacionario. Cuando utilizamos un modelo estocástico, generalmente vamos a estar interesados en predecir el comportamiento del proceso en el futuro y para ello nos vamos a la historia del proceso. Estas predicciones no serán correctas a menos que las condiciones futuras sean analógicas a las pasadas, análogas a las pasadas. Gracias, Ismael. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en un modelo estocástico, un modelo aleatorio, pues obviamente, como lo decíamos en el ejemplo anterior, vamos a nosotros a querer predecir el comportamiento del futuro. Sin embargo, no siempre va a poder así. Va a poder ser así. ¿Por qué? Para que
para nosotros poder dar una predicción lo más acercada posible a la realidad, necesitamos que sean unas condiciones futuras análogas. ¿Qué quiere decir análogas? Que sean iguales a las pasadas. Que si no hubo crisis, que si no hubo situaciones políticas, que si no hubo situaciones mundiales en cuanto a lo mejor guerras o qué sé yo, ¿verdad? En esa serie de tiempo al cual nosotros nos estamos basando nuestro modelo, para que nuestro modelo sea efectivo al 100%, necesitamos que alguien nos asegure, ¿verdad?, que el siguiente periodo de tiempo sea exactamente igual. ¿Sí? Es como el ejemplo que dijo Jenny, ¿no, profe? De la gasolina. Por decir, por años anteriores se podía decir que fuera a elevar el precio y no, o sea, no subió, en esta ocasión bajó. Exactamente. De hecho, antes de la reforma energética, nosotros podíamos hacer deducciones porque digamos, los aumentos estaban a merced del gobierno. ¿Sí? El gobierno ya podía ellos hacer jugar con estos, digamos, porcentajes de alzas de precios porque ellos los imponían. Pero si tú liberas una cuestión de estas, de la gasolina, al mercado, entonces ya es incierto. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso, y creo que, bueno, no sé, ¿verdad? Ustedes, ya sería una cuestión un poquito más delicada, o sea, de cuestiones políticas, pero el hecho de que ahorita la gasolina esté al precio que está, se debe a cuestiones internacionales, conflictos entre los países que están, digamos, dentro de la Organización del Petróleo, sobre todo Rusia y Arabia Saudita, si mal no recuerdo. Pero si no se hubiese dado una reforma energética en donde los precios quedaran a merced del mercado, esta baja del petróleo, bueno, en este caso de la gasolina, no se hubiera a lo mejor sentido de la misma manera. ¿Sí? Que nosotros estamos viendo que, por ejemplo, inclusive aquí en la misma ciudad, tú vas a la gasolinaria de la gasolinaria del puerto industrial, probablemente esté más cara o más barata que alguna a lo mejor del centro de Altamira o qué sé yo, ¿verdad? Uno como usuario ya tiene la posibilidad de elegir por centavos, obviamente, y pues eso a veces hace la gran diferencia, dónde quiere llenar el tanque de su coche de acuerdo al precio de cada gasolinera. Y eso fue gracias en este caso, hasta a la reforma energética que liberó esos precios y en donde ya el gobierno no tendría al 100% el control sobre estos. ¿Sí? Es correcto lo que tú estás planteando, Ismael, y lo que planteó en su momento, pues, Jennifer. Ahora bien, bueno, y para resumidas cuentas, anteriormente, cuando el precio estaba bajo el gobierno, bajo el mandato de gobierno, pues sí podía hacer predicciones, pudiera ser a lo mejor una serie temporal estacionaria, ¿verdad? Porque las condiciones, pues, las determina una persona, no las dejas al azar, o las determina un gobierno. Y en este caso, pues no. No sabemos cómo vaya a estar el día de mañana, probablemente más a la baja, probablemente, esperemos que no, más a la alta, ¿verdad? Pero bueno, sigamos beneficiándonos de cómo está ahorita. Aunque es una cosa media irónica porque la gasolina está muy baja, ¿verdad? Pero no tenemos a dónde salir. Ok, entonces, nos dice aquí, intuitivamente un proceso estacionario es aquel que a lo largo del tiempo mantiene sus características estadísticas. ¿Sí? Como les digo, tienen que ser periodos o situaciones similares uno tras otro para que puedas tú ese modelo o ese proceso estocástico estacionario funcionarte para cada una de tus predicciones. Como bien lo dice el concepto, de ser estacional. Dice, ahora hay dos tipos de proceso. Uno que es un proceso estacionario débil y otro que es estricto. ¿El débil a qué se refiere? Bueno, aquí el débil nos dice que la media y varianza son constantes en el tiempo. La media, recordemos que es el promedio. Si lo vemos en una longitud, digamos, de onda dentro de una gráfica, vemos que están dentro de un rango, que no se salen de un límite, vaya tanto inferior como superior. Por lo tanto, podemos decir que la media o el promedio de esos datos que dan por resultado el gráfico
están, digamos, constantes, ¿verdad? No hay uno que por ahí se salte más. Varianza. La varianza, estamos hablando de la diferencia, ¿verdad?, entre dato y dato. ¿Qué quiere decir? Que la onda, en este caso vemos un ejemplo aquí en un extremo, ya nos queda un minutito, no sea tan separada una de otra. Si vemos es un constante, es como si fuera, digámoslo así, si lo vemos en forma de un electrocardiograma, más o menos, ¿verdad?, que tiene una constancia, que no son iguales, pero son constantes. Entonces, podemos ver que es un ejemplo de una serie temporal estacionaria. ¿Qué es lo que varía? Los momentos históricos o el desfase de entre el tiempo 1 o el tiempo 2 menos el tiempo 1. Tomamos dos medidas en el tiempo, hacemos una diferencia y esto es a lo que se refiere con la autocovarianza, el desfase de dos momentos históricos. En cambio, un proceso estacionario estricto no es, nos dice aquí, no es operativo, pues requiere el conocimiento de la función de distribución. O sea, toma una forma de campana de Gauss, como lo vimos, por lo tanto, es, digamos, predictible o poco práctico, poco aleatorio, este tipo de procesos. Chicos, me quedo hasta aquí. Muchas